¿Se imagina usted cuál fue el impacto en la vida de la mujer cuando al tocar el manto del Señor Jesús se dio cuenta que el flujo de sangre había cesado? ¿Cuál padre amoroso le dijo: hija, tu fe te ha salvado? Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La Guía Familiar. Es un gusto saludarles una vez más. Estamos aquí en la Guía Familiar. Estamos ya llegando a la semana número 11 de este trimestre y corresponde obviamente el tema número 11. El tema de esta semana sin duda trae nueva enseñanza, trae una historia diferente con la cual podemos aprender nosotros de la palabra de Dios. Podemos aprender de cómo seguir buscando al Señor, de cómo nosotros como líderes, lideresas, nos debemos preparar también para enseñar a otros. Así que ya les pido que nos quedemos aquí en la Guía Familiar aprendiendo de esto. Antes de que recibamos a la hermana que va a impartir este tema, quiero que veamos un video en el que hemos entrevistado a tres pastores que nos motivan a que nosotros como líderes, como lideresas, podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios y de los estudios que estamos dando cada semana. Veamos qué nos dicen nuestros hermanos. Todos tenemos la oportunidad de servir a Dios desde nuestras posiciones, desde nuestros lugares. Invito a cada una de las personas a que nos motivemos juntos. Estamos pidiendo al Señor y reuniéndonos para que Dios nos regale bendiciones, que su Espíritu Santo venga y reparta dones. Y esos dones no pueden estar ocultos. Hay que ponerlos al servicio de la obra de Dios y al servicio de las personas. El enemigo siempre va a tratar de desalentarnos, de desanimarnos, para que nosotros no seamos constantes en el servicio de la obra de Dios. Pero yo les hago un llamado, y es que nuestro Señor Jesucristo, hasta el último esfuerzo, hasta la última gota de vida que le quedó, lo dio todo por nosotros. Entonces, igual nosotros no podemos hacerlo de otra manera. Correspondámosle al Señor como Él se merece. Yo les motivo a los hermanos que ya están sirviendo que lo sigan haciendo. El que tiene una célula, que es anfitrión, que es líder, lideresa de niños, de jóvenes, de adultos, que lo siga haciendo, ¿verdad? Y que aparentemente uno dice: nadie me mira, nadie me ve. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y el Señor le va a recompensar el trabajo que usted está haciendo. Cada semilla que usted está sembrando en los corazones, eso va a dar fruto un día. Es muy interesante cómo nosotros debemos prepararnos para poder enseñar a otros. No solamente tenemos que quedarnos con el estudio que recibimos en el culto nada más, sino que tenemos que profundizar en la palabra de Dios para que nosotros podamos llevar a otros las enseñanzas de la palabra. Vamos a recibir entonces aquí en la Guía Familiar a nuestra hermana Sonia de Montano, que va a estar impartiendo el tema para esta semana. Recibamos a nuestra hermana. Sonia, bienvenida. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, hermano Isaías, un gusto saludarlo. Igualmente, un gusto tenerla por aquí. Hermana, Gracias. ¿qué tal el trabajo en la zona? Porque ahora usted acompaña a su esposo en la zona, ¿verdad? Bueno, avanzando con la ayuda del Señor, motivando al liderazgo a hacer la obra del Señor y a tener resultados cada semana dentro de las células. El fin último sabemos que es la conversión de las almas. Qué bueno, hermana. Y el estudio está interesante. Sí, hermano, es una oportunidad que Dios le da al liderazgo de poder motivar a los miembros de la célula a buscar de Dios. Y yo creo que este estudio es un estudio propicio para llegar a las mujeres en nuestras células. Tanta mujer con necesidades que creo que el Señor puede hacer grandes cosas. Así es que la motivación es que los líderes, las anfitrionas, los miembros oren mucho y que inviten a las mujeres para que puedan ser parte de esta célula y que reciban bendición a través de la palabra. Sí, y sobre todo, hermano, en nuestra iglesia hay más mujeres que hombres. Tenemos en la zona incluso mujeres prácticamente, o células prácticamente de mujeres, y creo que de verdad cuando yo leía el estudio yo decía: Señor, es una oportunidad para que las mujeres de las células sean bendecidas, porque también Dios
puede, a través de la sangre de Cristo, sanar a las mujeres en el desarrollo de las células. Así es que los líderes tienen una oportunidad de oro para que el Señor pueda impactar la vida de las mujeres próximo sábado. Hermana, vamos a oír el estudio entonces. Amén. Por acá. Amén. Bienvenida, gracias. Pase, hermana, gracias. Que el Señor les bendiga, hermanos líderes y lideresas. Estamos en una nueva semana preparando el estudio de la guía familiar para este próximo sábado. Quiero felicitarles por ese trabajo de cada semana para hacer del trabajo en las células una semana y un sábado de victoria. Como saben, hermanos líderes, lideresas, estamos estudiando diferentes temas relacionados con la búsqueda de Dios. Y durante este trimestre hemos tenido la oportunidad de impactar en el corazón y en la vida de nuestros hermanos y hermanas asistentes en la célula para motivarlos a buscar del Señor. Y esta semana entonces vamos a iniciar preparando nuestro estudio cuyo tema es la búsqueda de una mujer enferma. Y la cita bíblica sobre la cual vamos a desarrollar nuestro estudio la encontramos en el libro o en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8, versículo 43 al 48. Lo leemos, la palabra del Señor dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que en él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Vamos ahora, hermanos líderes y lideresas, a expresar cuál es la verdad central. Es importante que la verdad central quede claro porque es el mensaje que queremos que quede en el corazón y en el pensamiento de los asistentes de la célula, de tal manera que la verdad central para este estudio es que Dios recompensa a los que le buscan sinceramente. Puede hacerlo incluso en manera de pregunta. ¿Cómo quiere Dios que vengamos a buscarlo? ¿Cuál es la recompensa de aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero? De esa manera usted puede despertar el interés en los asistentes de su célula de tal manera que estén a la expectativa de cómo el pasaje de la Biblia nos dice que debemos de buscar a nuestro Dios. Y la introducción obviamente es ese espacio dentro del estudio de la guía que nos permite despertar la motivación de los hermanos y hermanas y por supuesto de los amigos que están en nuestra célula. Es una manera de contextualizar en el tiempo y el momento en el cual se desarrolla el pasaje de la Biblia que hemos leído. Debe de ser una introducción breve pero muy clara que despierte el interés de los hermanos asistentes en nuestra célula. Por tanto, la introducción al estudio de esta semana nos habla del momento cuando Jesús entra a Galilea. El Señor Jesús había estado tiempo atrás en esta gran ciudad y por tanto las personas, el pueblo le conocía, sabían de él, conocían de los milagros que el Señor Jesús había hecho en esta ciudad y en otra ciudad. De tal manera que cuando el Señor Jesús llega a la ciudad de Galilea, la gente se volcó para seguirlo y seguramente para poner delante de sus pies, delante de Jesús, sus necesidades. Y dentro de ellos estaba un hombre muy importante que se acerca a Jesús para pedirle que por favor vaya a su casa porque tenía una hija que estaba agonizando. En este contexto,
también había una mujer, que es de la cual estamos hablando, que tenía 12 años de padecer de una enfermedad, la cual conocemos en la lectura que era un flujo de sangre vaginal. Esta mujer tenía una idea de lo que era Jesús, quizás había escuchado acerca de Jesús. Y en este momento, hermano líder y lideresa, recuerde entonces en la introducción a los asistentes que seguramente la mujer tenía un concepto de Jesús, tenía una idea de Jesús, pero también era una mujer que reconocía que todo lo que los médicos habían realizado y toda la inversión que había hecho ella de su dinero, de su tiempo y de sus esperanzas en los médicos terrenales, la sanidad a su enfermedad no había llegado. Pero entonces se encontraba hoy en la oportunidad perfecta para encontrar en Jesús la respuesta y la sanidad para su cuerpo que ella estaba necesitando. Entonces encontramos en este pasaje la búsqueda de una mujer que había padecido de una enfermedad durante 12 años y que con la visita de Jesús a Galilea estaba en el momento justo, no por casualidad, no por el destino, sino porque los planes de Dios iban a cumplirse en la vida de esta mujer. Habiendo finalizado la introducción al tema, vamos ahora a entrar al cuerpo del estudio, es decir, a tocar los 3 puntos centrales que nos permitirán desarrollar y dejar el mensaje que nosotros queremos poner y colocar en el corazón de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, pero principalmente de los amigos. Recordemos, hermanos líderes y lideresas, que la prioridad en nuestras células es que los amigos lleguen para escuchar palabra del Señor. Entonces vamos al primer punto del cuerpo de la guía y vamos a hablar acerca de la fe de la mujer enferma. Y en este primer punto vamos a explicar cuál fue la actitud y la condición con la que esa mujer llegó y buscó al Señor Jesús. Sabemos entonces que la enfermedad que la mujer tenía, expliquemos a nuestros hermanos e invitados que la enfermedad que la mujer padecía era una enfermedad de flujo de sangre. Y como sabemos, en la ley de Moisés, una mujer que padecía de flujo de sangre o incluso una mujer que estaba atravesando su periodo menstrual se consideraba una mujer inmunda, una mujer que no podía socializar, una mujer que no podía compartir, una mujer que no podía tocar a los hombres y que por tanto estaba completamente aislada de la sociedad. Imaginemos entonces a esta mujer viviendo durante 12 años con un flujo de sangre que seguramente la había aislado de su familia, de sus amigos, de la sociedad, y que no solamente era una enfermedad que había impactado físicamente su salud, su cuerpo, sino muy seguramente había impactado su salud emocional al verse excluida, marginada, producto de la enfermedad que estaba padeciendo. Sin embargo, en el punto 1 encontramos esa fe que esta mujer enferma depositó en el Señor Jesús. Y cuando ella se entera que el Señor Jesús estaba llegando a Galilea, ella encontró la oportunidad perfecta para buscar al Señor Jesús. Esa debe de ser, hermano líder y hermano anfitrión, la manera como usted y el grupo de su célula deben encontrar en este primer punto una motivación perfecta para recordar que debemos de buscar a nuestro Dios con la fe, con la esperanza y con la convicción que esta mujer enferma le buscó. Seguramente la mujer tenía una idea de lo que era Jesús, había escuchado de él, conocía los milagros, pero ahora tenía frente a ella la oportunidad de experimentar en su propia vida un milagro, ese milagro que ella estaba esperando durante mucho tiempo. Entonces encontramos aquí que ella se propuso ir, buscar y hacer posible lo imposible. Y vemos entonces que según la guía nos muestra a una mujer muy sencilla. Ella no quería que la gente la viera, ella lo único que quería era llegar al Señor Jesús. No importaba que el Señor Jesús no la viera, no la escuchara, que la gente no se diera cuenta, y ella llegó. Entró
entre la multitud, llegó a su objetivo y tal como dice el versículo 44, que inmediatamente o al instante el flujo de sangre se detuvo. Aquí, hermano líder, utilice la frase y pregunte a los miembros de su célula. ¿Se imagina usted cuál fue el impacto en la vida de la mujer cuando al tocar el manto del Señor Jesús se dio cuenta que el flujo de sangre había cesado? Después de 12 años había bastado solamente tocar el manto, tocar las vestiduras del Señor Jesús para que su cuerpo fuera sanado, para que su flujo sea cesado. Cerramos aquí el punto número 1 y entonces vamos al punto número 2. Tocar con fe. Así tocó la mujer el manto, así tocó la mujer las vestiduras del Señor Jesús. Y es que cuando se produjo la sanidad, cuando la mujer tocó las vestiduras, el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y la multitud le dice, junto a Pedro y los demás, Señor, ¿cómo es que preguntas quién me ha tocado? ¿Acaso no miras que la multitud aprieta, que la multitud viene sobre ti? Es lógico que alguien te ha tocado. Y el Señor dijo, sé que alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Entonces, hermano líder, exprésele, dígale con esa convicción que el Espíritu Santo le dará, que Dios no pasa desapercibido la búsqueda de aquellos que se encuentran en necesidades. Porque eso fue lo que pasó con la mujer. Ella fue con su necesidad. Y el Señor no hizo oídos sordos. Por eso la palabra del Señor dice, búsquenme y me hallarán. Toquen y yo les abriré, porque el que pide recibe y el que busca halla. Entonces, esta experiencia de la mujer lo que debe de producir en nosotros es esa certeza que cuando buscamos al Señor en medio de nuestras necesidades y de nuestras enfermedades, Él escucha, Él ve nuestra condición y Él responde a nuestra oración. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Poder ha salido de mí. El Señor Jesús lo que quería era visibilizar lo que en aquel momento había sucedido. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque el Señor es un Dios todopoderoso y a través de los milagros también Él quiere que su nombre sea glorificado y que los que no creen a la palabra entonces crean por los milagros que Él hace en la vida de aquellos que Él ha determinado salvar o resolver alguna dificultad. Entonces encontramos que en el versículo 46 el Señor reafirma y dice, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Entonces lo que sucedió es que Jesús había experimentado que había salido poder de Él y que una obra maravillosa había sucedido en aquel momento. ¿Fue por casualidad? ¿Fue por el destino? Hermano líder, pregunte a sus asistentes. ¿Ustedes creen que fue una casualidad el que la mujer haya encontrado o haya precisamente encontrado la oportunidad de buscar al Señor Jesús? No. Porque lo que sucede en la vida de los que aman al Señor no es casualidad, no es el destino, no es la suerte. Son los planes y los propósitos de Dios para la vida de aquellos que Él guarda, que Él protege y que Él tiene en sus preciosas manos. Cerramos entonces el punto número 2, reafirmando el cómo la mujer con fe tocó y los resultados que esta mujer encontró al haber logrado su objetivo de tocar al Señor Jesús, cuando al instante ese flujo de sangre fue curado. Nos vamos entonces al punto número 3 y aquí encontramos el cierre espectacular y maravilloso de este encuentro que la mujer tuvo con el Señor Jesús.
Y el punto número 3 dice la recompensa de la búsqueda de Dios. Hermano líder, aproveche este punto número 3 para motivar a los miembros de su célula a la búsqueda permanente del Señor. Que este sea un estudio que motive a cada hermano y a los amigos a reconocer que solamente cuando venimos con un corazón sincero, con una actitud de fe, de esperanza y de reconocimiento del poderío del Señor, entonces vamos a recibir respuesta a nuestras necesidades. Que este punto número 3 nos permita reconocer que así como la mujer fue y desestimó toda barrera, la mujer tenía prohibido salir y encontrarse con personas porque era inmunda de acuerdo a la ley. Sin embargo, ella hizo a un lado la norma, pasó la ley porque la necesidad de su vida era tan grande que ella decidió ir en búsqueda del Señor. Entonces, ¿cuál fue la recompensa? Como dice el versículo número 47, ella se asustó, se sorprendió cuando el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? ¿Poder ha salido de mí? Y quizás la mujer dijo, Dios mío, me va a reprender, me va a sacar fuera, me va a recriminar porque violenté la ley, porque lo toqué siendo inmunda. Pero no, lo que el Señor quería era que esa mujer fuera reconocida públicamente por su fe, por su convicción y por la búsqueda que había hecho hacia el Maestro. Entonces encontramos en el versículo número 47, ahora sí podemos tomar la guía, donde dice cómo al instante ella había sido sanada. Pero lo más maravilloso, y aquí encontramos, hermanos y hermanas, lideresas, la esencia del estudio, y es las palabras que la mujer escuchó del Señor Jesús. Durante 12 años, la mujer había querido escuchar justamente estas palabras que el Señor Jesús le expresó. Esa palabra que seguramente ahora mismo, usted que está en la célula, hermano líder, dígale a los asistentes, quizás usted ahora mismo quiera escuchar esta misma frase que el Señor Jesús le dijo a la mujer. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oiga las palabras de ternura, llenas de amor que el Señor Jesús le dijo a la mujer. Hija, no le dijo mujer, no la llamó por su nombre, sino cual Padre amoroso le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y no le dijo te ha sanado, le dijo te ha salvado. Ve en paz. En otras palabras le dijo, ve, vive tu vida, sé feliz, ya no vivas con el temor de ser señalada. Le dijo, ve en paz. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios es capaz de sanar el cuerpo, pero también de sanar el alma. El Señor Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades, sufrió allí nuestras dolencias y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Ahora la mujer podía socializar, ahora la mujer podía compartir, ahora la mujer podía dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Por qué? Porque estaba viviendo, estaba recibiendo la recompensa de haber buscado al Señor Jesús con fe y con un corazón sincero. Cerramos así el punto número 3 y ahora al entrar a la aplicación tenemos el momento perfecto para poder dejar en el corazón ese mensaje a nuestros hermanos que debemos entonces de ir a Dios con un corazón sincero, creyendo que Dios es poderoso, porque tal como dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1, buscad a Jehová y su poder. Invite a los hermanos de su célula a buscar al Señor cuando haya necesidad. Pero hoy también, hermano líder y hermana lideresa, ha llegado el momento de recibir la cosecha. Haga el llamado para que los que no conocen al Señor le reciban como Señor y Salvador de su vida. Invíteles a recibir a Jesús. Dígale, ¿tiene usted una necesidad?
¿Está padeciendo usted una enfermedad? ¿Está viviendo en escasez, problemas familiares, de matrimonio? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? Hoy es el día en que, entregándole su corazón al Señor, Él no solamente va a sanar su corazón, va a sanar su alma, sino que también va a ser propicio a su necesidad. Y cierra entonces el estudio de la guía diciendo esto: todos los que en el Señor confían no serán avergonzados jamás. Que el Señor les bendiga. Hermana Sonia, de verdad que muy interesante este estudio. Amén. Me gustó esa frase que usted mencionó acerca de que el Señor está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Amén, hermano. Él no pasa por alto la necesidad de sus hijas y Claro. justamente el estudio nos muestra eso. Exacto. Y otra cosa, hermana, que usted mencionó es que, bueno, lo menciona la Biblia, pues, el hecho de que Jesús la llama hija. O sea, una Amén. mujer que era como, pues, restringida, una mujer que era olvidada por la sociedad. Marginada, así es. Qué interesante eso, hermana. Sí, porque justamente en aquel tiempo de la historia, la mujer que padecía este tipo de enfermedades, por ley, era marginada, no podía socializar. Gracias a la misericordia del Señor, hoy estamos en el tiempo de la gracia y las mujeres en cualquier condición pueden llegar al Señor y buscar en Él el oportuno socorro. Muy bien, así es, hermana. Gracias a Dios estamos en otros tiempos, ¿verdad? Amén. Y hermana, antes de retirarse, ¿algún consejo puntual que quiera darles a los líderes, lideresas? ¿Qué les quisiera decir usted? Amén. En primer lugar, recordarles, hermanos líderes y lideresas, que la oración es fundamental para que el Señor obre en el crecimiento de nuestras células y que la palabra impacte en el corazón de los invitados y de las invitadas. En segundo lugar, identifique las necesidades de los miembros de la célula. Este estudio le dará la oportunidad de buscar principalmente a mujeres que estén padeciendo enfermedades o que estén viviendo dificultades muy difíciles. Es el tiempo de ellas para que esta semana usted ore por ellas y que el Señor mueva sus corazones y que puedan ser parte de la célula y puedan ser bendecidas a través de la palabra. Muy buenos consejos. Amén. Hermana, muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos que el Señor le siga bendiciendo ahí en la zona. Amén. A su esposo que está ahí y usted acompañándolo. Hermana, Amén, hermano. muchas gracias. Muchas gracias a usted, estamos para servirle. Que Gracias, Dios le bendiga. hermana. Amén, Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermano. Pase por Dios acá, le hermano. bendiga. Gracias. Qué interesante el tema para esta semana. Nosotros como líderes, como lideresas, debemos saber que no importa la circunstancia, la situación que estemos atravesando, la enfermedad como en este caso, nosotros podemos abocarnos al Señor y eso es lo que debemos transmitirles a los miembros de nuestras células. Ya casi nos vamos despidiendo, pero antes de irme quiero motivarles a que cada uno de nosotros siempre estemos invitando a otros para que puedan asistir a la iglesia. Allá en el local podemos seguirnos edificando con la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, es una bendición poder contar con pastores, con hermanos que nos están enseñando siempre de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, es hora de despedirnos. Pero antes de irme quiero invitarles a que activen la campanita si ustedes nos miran desde YouTube, para que ustedes reciban la notificación correspondiente cada vez que estemos nosotros poniendo un estudio nuevo de la guía familiar allí en YouTube. Así que bueno, les invito a que siempre estén pendientes cada semana aquí en el IMTV de los estudios de la guía familiar. Dios les bendiga. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La guía familiar.